Bueno, el proyecto consiste en el desarrollo de una válvula para cerrar el paso de aire, el flujo de aire en distintos tipos de chimeneas alimentadas por calderas térmicas. Soy José María Cámara, pertenezco al área de tecnología electrónica, al departamento de ingeniería electromecánica, y dentro de este proyecto, bueno, pues es un proyecto multidisciplinar. Yo soy más conocedor de la parte eléctrica, de automatización del equipo, del prototipo, y también me he encargado un poco de coordinar los distintos trabajos para que el proyecto fuera avanzando y llegara a buen puerto. Este es un dispositivo que pretende ahorrar tanto en energía como en costes en instalaciones de calderas térmicas, y es de la necesidad de poder cerrar las chimeneas por las que se evacúan los gases que se producen en la combustión en calderas térmicas, turbinas y dispositivos de ese tipo. Ese escape, cuando permanece abierto y se para la caldera, genera dos tipos de problemas principalmente. Pérdidas de calor, lo cual supone una ineficiencia energética importante, y luego también un estrés térmico, sobre todo a la hora de rearrancar la caldera. Esta sería la parte fundamental de la válvula, que en este momento está cerrada. Es un diafragma fundamentalmente, funcionaría tanto cerrado como abierto, no está pensado para regulación de flujo, por lo tanto las posiciones intermedias serían solo temporales, mientras se abre o se cierra. Se convierte en un aro que se insertaría completamente en el interior de la chimenea, aprovechando el resalte que proporcionan elementos que ya se encuentran dentro, como puede ser el silenciador de la chimenea. No añade ningún obstáculo adicional al flujo de aire cuando está completamente abierta, ¿no? Cada uno de los ejes de cuchillas lleva un motor. Ha habido que hacer distintos intentos, bueno, hay muchos cálculos detrás que permiten determinar un poco que el número de ejes sería de 5, tamaño de las cuchillas y demás, y número de cuchillas. Incluso pues, un estudio sobre los materiales que pueden ser más adecuados también en función del tamaño, temperatura, que es una solución universal, es decir, que evidentemente hay que adaptarla, pero la idea es aplicable a cualquier tipo de instalación, y luego que también es una solución única en algunos casos. Para instalaciones ya existentes es muy poco invasivo, es decir, que es muy sencillo modificar la instalación para introducir una cosa como esta, que no requiere pues obra externa, desmontar la chimenea completamente. Va a ser necesario un proyecto para cada instalación, es decir, que hay que recalcular, hay que rediseñar para cada instalación para que funcione correctamente y de manera fiable.